Hola a todos. He pedido ayuda para intentar mejorar la calidad de los vídeos que subo, intentando mostraros lo que sé del Elis, lo que he ido descubriendo hasta ahora. Hace unos días alguien nos preguntó en el foro de guitarristas sobre los snapshots. Vamos a aprovechar este vídeo para hablar de ellos. Empezamos. Bien, vamos a hablar hoy sobre los snapshots. A mí me parece un método mucho más avanzado y me gusta mucho más usar esto que no el mecanismo de usar el Elis como pedalera que os expliqué en el vídeo anterior. Consiste básicamente en que con los botones disponibles del Elis podemos cambiar cualquier parámetro de lo que coloquemos en el path. Vamos a coger este path, lo unimos al path de abajo para tener un path continuo y vamos a colocar un amplificador. Por ejemplo, el PRS Archon que se introdujo en la última actualización de software. Vamos a colocar el canal limpio, vamos a colocar aquí un reverb y vamos a colocar incluso pues una distorsión. Bien, esta será la base de nuestro sonido. Después iremos agregando nuevos bloques. Bien, esto vamos a desactivar la distorsión y el limpio sonaría pues tal que así. Eso queda asignado al Snapshot 1. Ahora lo que vamos a preparar es un sonido un poco más crujiente en el Snapshot 2. Pasamos al Snapshot 2 y ahí simplemente activamos el pedal de distorsión. Si volvemos al Snapshot 1, el pedal de distorsión ha desaparecido. Es decir, al cambiar de un snapshot a otro podemos activar o desactivar los bloques. Y no solo eso, pasamos al Snapshot 2, podemos cambiar los parámetros que aparecen en cualquier bloque. Por ejemplo, vamos a ampliar el drive del amplificador para que sature un poco más. Para ello lo que hacemos es pulsar y mover hacia algún lado el botón. Pulsamos y movemos. De esa manera aparecen los dos corchetes al lado del parámetro que vamos a modificar. Esto significa que ese parámetro cambia de snapshot a snapshot. En el snapshot 2 vale 5 y en el snapshot 1 puede valer otra cosa distinta. De hecho, aquí en el snapshot 2 lo que me interesa es subirlo un poco. ¿Vale? Es más, voy a bajar el volumen porque al meter la distorsión y el drive del amplificador habrá subido mucho el volumen, voy a bajar el volumen. Pulso y muevo y ya tengo el volumen asignado a los snapshots. Entonces, en el snapshot 2 me interesa que el volumen baje. Y fijaos, cuando paso al 1, el volumen sigue valiendo 10 y el drive sigue valiendo 5. En el snapshot 2, el drive 7,4, volumen 6. Y la distorsión en el snapshot 1 ha desaparecido, en el snapshot 2 está ahí. Sonido en el snapshot 2. Sonido en el snapshot 1. Incluso puedo ir al bloque de reverberación. En el snapshot 2 me interesa que tenga menos. Pues para ello lo que hago es pulso y muevo para que aparezcan los corchetes y la bajo de 30 pues a un 11. Y así tengo poca reverb. Más seco. Y además puedo ir y en el amplificador puedo modificar la ecualización. Puedo subirle, por ejemplo, la presencia para que suene
más agudito. Los agudos. Entonces, en el Snapshot 2 tendré los agudos y la presencia muy alta, y en el Snapshot 1 la tendré pues con otros valores. Snapshot 2, Snapshot 1. Bien, habéis visto que los snapshots permiten muchas más posibilidades que no usar el hélice en modo pedalera. Podemos variar absolutamente todo. Podemos variar los bloques, podemos variar la ganancia de los amplificadores, la ecualización, cualquier parámetro que aparezca dentro de un bloque del Helix lo podemos cambiar con los snapshots. Vamos a agregar un canal más distorsionado. Vamos a hacer un tercer snapshot que será pues un canal con bastante más saturación de la que tenemos hasta ahora. Para ello lo que vamos a hacer es agregar el otro canal del PRS Archon. Vamos a agregar el canal lead del Archon. Bueno, lo que tenemos que hacer es, al agregar un bloque nuevo, en los snapshots automáticamente aparece activo. Entonces en el snapshot 1 lo tenemos que desactivar porque ahí no lo queremos. En el snapshot 2 también está activo, y por fin en el snapshot 3 ahí sí lo queremos activar, y lo que queremos desactivar es el otro amplificador, el canal clean del Archon. Vamos a desactivar también la distorsión, y tal como lo tenemos ahora tendríamos algo así. Bueno, pues vamos a agregar un delay. Bien. Y vamos a agregar un compresor. Todos estos bloques habrá que desactivarlos si los queremos desactivar, claro, en los otros snapshots. Lo ideal sería poner todos los bloques que piensas que vas a necesitar al principio, y luego, pues, cuando cambies de un snapshot a otro, ir desactivándolos. Pero como eso normalmente no ocurre así, sino que vas modificando tu preset poco a poco, pues siempre te toca ir cambiando de snapshot en snapshot y quitando y poniendo bloques, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es, en el snapshot 3, el compresor y el Archon en modo lead, en modo distorsión. Vamos a bajarle en el delay la mezcla para que no tenga tanto delay. No me interesa aquí tener tanto delay. Pulso y muevo y asigno el parámetro mezcla del delay por preset. Entonces en este preset lo que tendremos es poco reverb y poco delay, ¿vale? Y tendremos un sonido bastante seco. Si queremos ahora tener pues algo parecido a esto, pero en versión solo, con su eco y demás, nos pasamos a otro snapshot y lo que hacemos es subir el delay, cambiamos la ecualización del Archon, entonces vamos a cambiar la presencia para que tenga más presencia, vamos a subirle los agudos. Y vamos a hacer otra cosa que a lo mejor no se os ha ocurrido. Vamos a ir al altavoz que estamos usando, un altavoz de un Mesa Boogie, y le vamos a cambiar el micrófono. En lugar de un micrófono de cinta, vamos a poner un Shure 57, que da un sonido bastante más agudo. De manera que en el snapshot que teníamos para distorsión, que no sea para hacer solos, tenemos un micrófono, y en el snapshot para solos, otro. Fijaos la diferencia.
Como podéis observar, las posibilidades son prácticamente ilimitadas. No solamente podemos cambiar los parámetros más o menos evidentes que en principio se nos puedan ocurrir, como la ganancia, la ecualización de los amplificadores, la cantidad de delay que metemos en la pista, sino cosas no tan evidentes como el micrófono que colocamos delante del cono del altavoz. E incluso si trabajamos con IRs podemos cambiar el IR que estamos aplicando a la pista y podemos modificar la ecualización y modificar totalmente el sonido de un snapshot a otro. Por último, vamos a comentar una característica de los snapshots que los hacen todavía mucho más útiles de lo que hemos visto. Y es que podemos pasar del modo snapshot al modo pedalera pulsando el botón Mode. Aquí tenemos el modo pedalera y aquí tenemos el modo snapshot. ¿Vale? Activamos y desactivamos con el snapshot todo, y si nos metemos en el modo pedalera podemos elegir cualquier pedal, por ejemplo este de chorus, asignarlo al botón 1, podemos elegir el delay, asignarlo al botón 2 y trabajamos en modo pedalera. Modo snapshot, modo pedalera. Así de sencillo. Espero que os sea útil. En próximos vídeos seguiremos con los temas que habéis ido preguntando. Un saludo.